No es verdad que hablar te libere. Eso es lo que te repiten para que sigas hablando mientras otros escuchan y toman nota. La mayoría de las personas cree que el problema es el engaño, la mentira, la manipulación ajena. Pero el daño real no empieza cuando alguien te miente. Empieza cuando tú revelas algo que no necesitabas revelar. Cuando dices más de lo que la situación exige. Cuando explicas. Cuando justificas. Cuando intentas parecer transparente para no parecer peligroso. La escena es simple. La has vivido. Estás sentado frente a alguien que tiene una ligera ventaja sobre ti. Puede ser un jefe, un socio, un familiar que decide, alguien que controla el ritmo de la conversación. Te pregunta algo que parece inofensivo. No es una acusación, no es una amenaza. Es una pregunta cómoda, casi amable. Y tú respondes. No solo respondes, amplías, das contexto, explicas por qué haces lo que haces, qué te preocupa, qué te cuesta, qué te motiva. En ese momento no sientes que estás perdiendo nada. Al contrario, sientes alivio. Sientes que ahora te conocen, que ahora todo será más justo, que al decir la verdad, el otro va a entender. Ese es el primer error. Invisible, irreversible. El primer secreto que nunca deberías revelar no es una información concreta, es tu necesidad de comprensión. El momento exacto en que dejas claro que quieres ser entendido, que necesitas aprobación, que esperas empatía como moneda de cambio. En cuanto eso queda expuesto, la relación cambia de forma definitiva. No porque el otro sea malvado, sino porque ahora sabe algo esencial, sabe que te mueve. Y quien sabe eso no necesita presionarte, solo tiene que esperar. Creías que al abrirte estabas construyendo confianza. En realidad estabas entregando previsibilidad. En ambientes de trabajo, esto se paga caro, no de inmediato, sino en acumulación. La persona que revela demasiado sobre lo que le importa termina siendo gestionada por eso. Si saben que valoras la estabilidad, te pedirán paciencia. Si saben que temes el conflicto, te hablarán con calma mientras te desplazan. Si saben que necesitas reconocimiento, te darán pequeñas dosis para mantenerte funcional. Nadie necesita humillarte cuando puede administrarte. La cultura te empuja a confundir sinceridad con inteligencia emocional. Te dice que callar es represión, que guardar es deshonesto, que mostrarte es valentía. Pero esa narrativa solo funciona para quien no tiene nada que perder. En jerarquías reales, el que se expone primero rara vez controla el desenlace. Piensa en las personas que realmente deciden. Hablan poco. No porque sean misteriosas, porque no necesitan ser comprendidas para avanzar. No explican su cansancio. No justifican sus límites. No narran su conflicto interno. Actúan y dejan que los demás interpreten. Tú, en cambio, aprendiste a traducirte, a suavizarte, a anticipar reacciones, a decir, esto no es personal antes de que nadie lo pida. Eso no te vuelve más humano, te vuelve más manejable. Y lo más peligroso es que el costo no se siente como una pérdida, se siente como madurez, como crecimiento, como aprender a comunicarte mejor. Hasta que un día te das cuenta de que siempre eres tú quien se adapta, tú quien espera, tú quien explica, y no recuerdas en qué momento cediste el control. Este no es un llamado a volverte hermético ni frío, es una advertencia. Cada vez que revelas lo que te duele esperando comprensión, estás entrenando al entorno para usar ese dato en tu contra, incluso sin intención consciente. El poder no siempre se ejerce con crueldad, a veces se ejerce simplemente sabiendo dónde no tocar, y tocando ahí cuando conviene. La pregunta no es si estás siendo honesto. La pregunta es si alguien más ya aprendió cómo moverte sin empujarte. El problema no es que hables, es que hables antes de tiempo. La segunda escena ocurre lejos de una confrontación directa. No hay tensión visible, no hay amenaza, solo una conversación aparentemente estratégica. Alguien te pregunta qué estás buscando a largo plazo, qué quieres eventualmente, dónde te ves más adelante. Y tú, creyendo que estás siendo profesional, respondes con honestidad. Nombras tus planes, tus aspiraciones, tu siguiente movimiento. El segundo secreto que nunca debes revelar es tu dirección futura. En el momento en que alguien sabe hacia dónde te diriges, ya no necesita competir contigo. Puede adelantarse, bloquear, retrasar o simplemente acomodarte dentro de su propio mapa. No porque quiera dañarte, sino porque ahora eres predecible. Y la previsibilidad es una ventaja para quien observa desde arriba o desde afuera.
Mira cómo sucede en la práctica. Dices que quieres crecer, aprender, avanzar, que estás dispuesto a esperar un poco más, que no tienes prisa, que entiendes los tiempos. Al decir eso sin notarlo, acabas de regalarle al otro el control del reloj. Ya no eres alguien que decide cuándo moverse. Eres alguien que espera que lo muevan. Nada cambia de inmediato. Sigues trabajando, sigues cumpliendo. Pero cuando llega una oportunidad real, no es para ti. Te dicen que todavía no, que más adelante, que eres valioso donde estás. Y tú aceptas, porque ya dejaste claro que tu plan dependía de la aprobación ajena. Revelar tu dirección futura no te vuelve ambicioso a los ojos correctos, te vuelve administrable. En relaciones personales ocurre igual. Cuando dices qué necesitas para sentirte pleno, qué tipo de vínculo buscas, qué no estás dispuesto a perder, entregas un mapa emocional completo. A partir de ahí, el otro no necesita adivinar. Sabe exactamente cuánto puede tensar la cuerda sin que te vayas. Sabe qué ofrecerte para que te quedes. Sabe qué prometer sin cumplir. La mayoría cree que ocultar planes es deslealtad. En realidad, es protección, porque los planes no necesitan testigos, necesitan margen. El momento en que alguien más conoce tu destino puede empezar a influir en la ruta, a veces con frenos, a veces con desvíos que parecen oportunidades. Observa a quienes realmente avanzan. No anuncian lo que están construyendo, no piden opinión mientras aún es frágil. Se mueven en silencio hasta que el movimiento ya es irreversible. No explican el porqué de cada decisión, simplemente cambian de posición. Tú aprendiste lo contrario. Aprendiste a compartir para validar, a decir estoy pensando en antes de actuar, a buscar aprobación previa para no incomodar. Pero cada vez que haces eso transfieres poder, porque ahora alguien más participa en una decisión que solo te correspondía a ti. Este secreto es especialmente caro en entornos tóxicos. Allí, el que revela su rumbo se convierte en objetivo o en recurso. O te bloquean para que no avances, o te usan mientras dure el trayecto. En ninguno de los dos casos sales intacto. No necesitas mentir sobre tus planes. Solo necesitas entender que no todo lo que imaginas para tu futuro debe ser compartido antes de existir. La pregunta incómoda es esta: ¿tus próximos pasos aún te pertenecen? ¿O ya los conoce alguien que decide cuándo puedes darlos? Hay algo que la gente detecta incluso cuando no lo dices. Tu límite real. La tercera escena es silenciosa. No ocurre en una reunión ni en una conversación larga. Ocurre en un pequeño momento donde algo te incomoda y decides dejarlo pasar. Una carga extra. Un comentario fuera de lugar. Una exigencia que no estaba acordada. No protestas. No porque estés de acuerdo, sino porque no quieres generar fricción. Porque no es tan grave. Porque luego lo hablas, porque ahora no es el momento. El tercer secreto que nunca debes revelar es cuánto estás dispuesto a tolerar. No lo revelas con palabras, lo revelas con repetición. Cada vez que aceptas algo que te desgasta sin marcar límite, estás informando al entorno de hasta dónde puede avanzar contigo. Y esa información, una vez registrada, rara vez se olvida. Observa el patrón. La primera vez es accidental, la segunda es circunstancial. La tercera ya no es un error, es una señal. A partir de ahí no importa lo que digas después. El mensaje real ya fue entregado. Contigo se puede un poco más de carga, un poco más de espera, un poco más de falta de respeto envuelta en urgencia. En el trabajo, esto se traduce en funciones que se expanden sin reconocimiento, horarios que se alargan sin compensación, expectativas que crecen sin renegociarse. Y cuando finalmente hablas, la respuesta no es hostilidad, es sorpresa. Porque en la lógica del otro, tú ya habías aceptado. En las relaciones personales ocurre lo mismo. El que nunca incomoda termina siendo el que siempre cede. No porque el otro sea dominante, sino porque aprendió, sin palabras, que tu incomodidad no tiene consecuencias. Y donde no hay consecuencia, no hay incentivo para cambiar. La cultura te dice que la tolerancia es madurez, que aguantar es fortaleza, que adaptarte es inteligencia emocional. Pero hay una línea que casi nadie señala. El punto en el que la tolerancia deja de ser virtud y se convierte en autorización. Quien decide cuánto tolera, decide cuánto vale su tiempo, su energía y su atención. El que no lo define permite que otros lo definan por él. Y esa definición suele ser funcional para ellos, no para ti. Mira a las personas que mantienen margen de maniobra.
no son las que se quejan más, son las que hacen visible el costo de cruzar su límite. No gritan, no dramatizan, simplemente ajustan su disponibilidad, retiran cooperación, cambian su presencia y el entorno aprende rápido. Tú, en cambio, explicas. Dices que estás cansado, que estás pasando por algo, que entiendes la presión. Cada explicación suaviza el límite que intentas poner, porque el límite real no se negocia con palabras largas. Se establece con consecuencias claras, aunque sean pequeñas. Revelar cuánto toleras es regalar una medida exacta de cuánto pueden exigirte sin perderte. Y una vez que esa medida se instala, revertirla cuesta más de lo que imaginas. No porque sea imposible, sino porque el entorno ya se acomodó a tu silencio. La pregunta no es por qué te piden tanto. La pregunta es cuándo les enseñaste que podían hacerlo. Hay una confesión que muchos hacen sin darse cuenta. No ocurre cuando hablas de tus planes ni cuando explicas tus límites. Ocurre cuando muestras urgencia. La cuarta escena es breve. Alguien tarda en responderte. Un mensaje queda en visto. Una decisión se retrasa. Y tú reaccionas. Insistes. Preguntas si todo está bien. Aclara que es importante. Ajustas tu agenda. Reordenas prioridades. No porque sea una emergencia real, sino porque necesitas cerrar la incertidumbre. El cuarto secreto que nunca debes revelar es qué tan desesperadamente necesitas que algo suceda. La necesidad visible es una debilidad operativa, no moral, operativa. Porque quien sabe que necesitas un resultado puede controlar el tiempo, el ritmo y el precio. No tiene que negarte nada, solo tiene que demorarlo. Mira cómo funciona. Cuando muestras prisa, el otro no siente presión, siente ventaja. Sabe que tú vas a ceder primero, que vas a aceptar condiciones menos favorables, que vas a justificar concesiones que antes no habrías hecho. No porque seas débil, sino porque el costo de esperar se volvió insoportable para ti. En el trabajo, esto se ve cuando alguien deja claro que necesita el ascenso, el contrato, la validación. A partir de ahí, cada negociación se inclina. Te piden más paciencia, más resultados, más lealtad demostrada. Y tú accedes porque ya revelaste que no puedes permitirte perder la oportunidad. En relaciones personales, la urgencia se convierte en control silencioso. El que necesita respuestas rápidas pierde poder frente al que puede tardar. El que necesita certeza inmediata queda atrapado en la espera. No hay castigo explícito, solo ritmo desigual. La cultura celebra la pasión, la intensidad, el quererlo con todo. Pero en escenarios de poder, la intensidad mal expuesta se paga caro. No porque esté mal desear, sino porque desear sin margen te vuelve dependiente del calendario ajeno. Observa a quien realmente controla su posición. No corre, no persigue, no aclara de más. Puede perder una oportunidad sin derrumbarse. Esa capacidad, real o percibida, cambia por completo la dinámica, porque introduce una duda incómoda en el otro. ¿Y si no eres tan necesario como creía? Tú aprendiste a demostrar interés como señal de compromiso, a responder rápido, a estar disponible, a aclarar malentendidos antes de que existan. Pero cada uno de esos gestos acumulados construye una imagen peligrosa, la de alguien que necesita más de lo que puede permitirse. No se trata de volverte indiferente, se trata de no exponer tu urgencia, de entender que el tiempo es una palanca y quien muestra que no puede soltarla deja que otros la muevan. Revelar tu necesidad no garantiza que obtengas lo que quieres, garantiza que el precio aumente. La pregunta que queda flotando es esta: ¿quién decide el ritmo de tus decisiones? ¿Tú o alguien que sabe que no puedes esperar? Hay un dato que muchos entregan creyendo que los hace confiables. En realidad los vuelve previsibles. La quinta escena ocurre cuando algo sale mal. Un error, un retraso, una decisión que no dio el resultado esperado. Alguien pregunta qué pasó y tú explicas, con detalle, con contexto, con honestidad. Asumes más de lo necesario. Te adelantas a la crítica. Nombras tus fallas antes de que nadie las señale. El quinto secreto que nunca debes revelar es cómo te culpas internamente. No se trata de negar responsabilidad. Se trata de no exponer tu mecanismo de autocastigo, porque quien sabe cómo te juzgas aprende rápidamente cómo empujarte sin tocarte. Observa el efecto. Cuando revelas que eres duro contigo mismo, el entorno se relaja. Ya no necesita exigirte tanto. Sabe que tú lo harás por ellos, que corregirás, que compensarás, que trabajarás de más para reparar. A partir de ahí, el estándar deja de ser externo,
Vive dentro de ti, y eso es cómodo para todos, menos para ti. En el trabajo esta dinámica es devastadora. El que se adelanta a la culpa se convierte en el amortiguador del sistema. Absorbe errores ajenos. Corrige fallas estructurales como si fueran personales. Y mientras más lo hace, más se normaliza que sea así. No porque lo pidan, sino porque funciona. En relaciones cercanas ocurre igual. Cuando muestras que siempre encuentras la falla en ti, el otro deja de revisarse. No por malicia, sino por inercia. Si tú cargas con el peso, ¿para qué dividirlo? La cultura te enseñó que asumir culpas es madurez, que decir fue mi error te hace fuerte. Y lo es, cuando hay reciprocidad, cuando hay corrección real. Pero cuando esa confesión se vuelve hábito, deja de ser virtud y se convierte en rol. Quien revela su autoexigencia revela también su punto de quiebre, porque ahora el entorno sabe hasta dónde puede presionar antes de que tú mismo te castigues lo suficiente como para no reclamar nada. Mira a quienes conservan margen, no niegan sus errores, pero tampoco los dramatizan, no se explican en exceso. Corrigen lo necesario y siguen. No convierten cada falla en una narrativa sobre su carácter. No entregan el manual de cómo castigarlos. Tú aprendiste a demostrar valor a través de la responsabilidad extrema. A cargar primero, a arreglar después, a no incomodar con reclamos. Pero cada vez que haces eso, refuerzas una posición desigual, porque el equilibrio no se rompe con grandes abusos, sino con pequeñas asimetrías repetidas. Revelar cómo te culpas es regalar la herramienta exacta para que otros te exijan sin parecer exigentes. La pregunta que queda abierta es incómoda. ¿Quién define cuándo ya pagaste suficiente? ¿Tú o quienes se benefician de que sigas pagando? Hay un último secreto que casi nadie protege, porque no parece peligroso. Parece humildad. La escena final no es dramática, es cotidiana. Estás en una conversación donde alguien evalúa tu posición. Tal vez no lo diga explícitamente. Tal vez solo pregunta cómo te ves, qué crees que mereces, hasta dónde consideras que llegas. Y tú respondes bajando el volumen, restando importancia, señalando lo que te falta, mostrándote razonable. El sexto y último secreto que nunca debes revelar es cómo te ves a ti mismo cuando nadie te defiende. No lo haces para perder, lo haces para no parecer arrogante, para no incomodar, para que el otro no piense que te crees más de lo que eres. Pero en ese gesto entregas algo definitivo, tu propio marco de valor, y quien recibe ese marco rara vez lo amplía por ti. En jerarquías reales, la percepción pesa más que el esfuerzo. Si tú minimizas tu impacto, otros lo harán con facilidad. Si tú dudas al nombrar tu valor, otros ajustarán sus expectativas hacia abajo. No porque te desprecien, sino porque confían en tu propio diagnóstico. Mira cómo se consolida. Después de esa conversación, las decisiones se alinean con la imagen que tú mismo ofreciste. Te consideran, pero no te priorizan. Te respetan, pero no te eligen. No hay rechazo explícito, solo un techo invisible que tú ayudaste a construir. En relaciones personales ocurre algo parecido. El que no se percibe como opción sólida termina siendo tratado como alternativa. No por falta de afecto, sino por falta de convicción proyectada. Nadie apuesta fuerte por quien no parece apostar por sí mismo. La cultura te dice que la modestia protege, que bajarte del pedestal evita conflictos. Pero en escenarios donde hay elección, la modestia malentendida no protege, diluye, porque no se lee como ética, se lee como duda. Las personas que conservan margen no se inflan ni se explican, simplemente ocupan su lugar. No negocian su valor en voz alta, actúan desde él y dejan que el entorno se adapte o se quede atrás. Tú no necesitas convencer a nadie de que vales, pero tampoco necesitas demostrar que dudas. A lo largo de este recorrido, viste cómo se pierde poder sin que nadie lo arrebate. Al mostrar tu necesidad de comprensión, al revelar tu dirección futura, al tolerar sin marcar costo, al exponer tu urgencia, al entregar tu mecanismo de culpa y finalmente al disminuir tu propia posición para parecer aceptable. Ninguno de estos secretos se pierde en un solo gesto. Se filtran, se repiten, se normalizan, hasta que un día te descubres viviendo dentro de límites que no elegiste conscientemente. No se trata de volverte opaco ni hostil. Se trata de entender que el silencio estratégico no es engaño, es cuidado. Porque en un mundo donde todo se pide que se diga, lo que decides callar define cuánto margen conservas. Ahora solo quedan dos caminos. Seguir revelándote para sentirte correcto,
o empezar a proteger lo que te permite decidir. Y esa decisión no se anuncia, se ejecuta. El que lo cuenta todo, lo pierde todo.